ser humano olvida su naturaleza de origen y persigue sus sentidos, los placeres en la materia. Las aflicciones, empezando por avidia, ignorancia, las podemos encontrar tanto en lo macro como en lo micro, en toda la historia de la humanidad, el pasado, el presente y lo que consideramos como futuro. Dado que las impresiones van a generar un efecto de causa y efecto, karma. Cada acción conlleva a otra acción, a una consecuencia. Todos los seres humanos nos vemos afectados por los kleyas, el complejo de superioridad egoico del ser humano por sobre las demás especies. La humanidad se identifica con determinadas acciones puramente por ignorancia y falta de discernimiento, pero sobre todo por estar desconectados de la divinidad. Esta ignorancia, avidia, genera tanto a nivel individual como colectivo el dolor y el sufrimiento. Si observamos detenidamente, veremos ignorancia, ya sea en los vínculos o en la política, en el trato para con el planeta, con otros seres humanos, con los animales, con el reino vegetal y mineral. El orgullo, la arrogancia, la vanidad, las falsas identificaciones del yo. El apego al placer, que a su vez genera más dolor. Para satisfacer mi necesidad o lo que creo que es mi necesidad, causo directa o indirectamente sufrimiento. Alguien en alguna parte del mundo está haciendo la parte dura. Queremos evitar el dolor y entonces actuamos en revancha, con rencor, con aversión, odiando. Al evitar el sufrimiento o al querer evitar el dolor, solo hago que se vuelva un arma. Ponemos el ejemplo de las guerras o las religiones o ambas juntas. Por ejemplo, para que mi pueblo no vuelva a sufrir una injusticia o a pasar hambre, voy a crear una guerra. Al sentir apego a determinadas creencias, objetos de deseo y placer, costumbres o seres humanos, actividades, de alguna manera estamos discriminando a otras personas, a otras creencias, a otras culturas, a otras necesidades. El mayor temor que tenemos como seres humanos es a la desconocida muerte. Por eso nos aferramos a la vida, debido al miedo y al instinto de supervivencia. Creamos el apego a la vida. Somos grandes consumidores para tapar el gran temor a la muerte. Por ejemplo, la ciencia, que siempre va en busca de la prolongación de la vida. Todo lo que la ciencia hace para mejorar nuestra calidad de vida. Quizás sea para derribar el temor a la inevitable muerte. Porque por ignorancia, avidia, sentimos que estamos separados de la divinidad. Puruya Viveya o Ishvara. El alma es eterna, omnisciente y libre, pero olvida su divinidad a causa de avidia, la ignorancia. Mientras la inteligencia no discierne, hay sufrimiento. La sede del ego o pequeño sí mismo es el cerebro. Y la sede del gran sí mismo está en el corazón espiritual. Aunque la inteligencia conecta la cabeza con el corazón, oscila entre ambas. Esta oscilación cesa con el conocimiento y la comprensión correcta.
La inteligencia es entonces transformada, libre de polaridad, pura e imparcial. Esa es la auténtica meditación, en la que el ego se disuelve, permitiendo que el gran sí mismo, Purusha, brille. Patanjali nos dice que mediante el cultivo de la cordialidad, la compasión, la nobleza, la alegría y la indiferencia frente al placer y el dolor, virtud y vicio, respectivamente, la conciencia adopta una disposición favorable, serena y benevolente. Patanjali nos invita a cultivar Ishvara Pranidhana, Swadhyaya y tapas. Ishvara es Dios, Purusha Vivesha. Dice que concentrar sostenidamente, de manera continua y completa, la devoción a Ishvara, en profunda meditación. Swadhyaya, autoconocimiento, el estudio del sí mismo. Y tapas, el deseo ardiente de alcanzar la perfección, quemar las impurezas, mediante la autodisciplina. La práctica del yoga reduce las aflicciones y conduce al samadhi. Cultivar la sabiduría y el conocimiento. La discriminación continua, discernimiento, viveka, para poder identificar la verdad de la no verdad, la luz de la oscuridad, lo real de la ilusión. Esta sabiduría lleva a la iluminación y a recordar el origen del alma.